Bien, Laila Tov, buenas noches. Estamos en nuestra clase del día jueves. Estamos estudiando el libro de Gálatas verso por verso. Esta es nuestra serie donde hemos estado estudiando la carta de Shaul de Tarso hacia los de Galacia. Y hoy nos encontramos en nuestra porción de Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Y con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, declaramos la siguiente verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al libre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Gracias, Padre. Bendito seas y alabado seas. Amén. Bien, pues estamos en nuestra porción de Gálatas 4:21. Estamos en nuestra secuencia. Hoy sería la penúltima clase y estamos ya por reunir todos los conceptos que hemos estado aprendiendo en las clases anteriores para poder interpretar lo mejor que se pueda correctamente en base al contexto que Shaul de Tarso quiso dar a entender a los de Galacia, estas palabras que fueron muy mal interpretadas durante siglos por el cristianismo. Así que continuamos con esta serie y ahora será necesario comenzar a sacar ese conocimiento adquirido que previamente en las clases pasadas tuvimos para poder dar una correcta interpretación. Con lo cual nos daremos cuenta que si solo tomamos un solo verso del libro de Gálatas o de cualquier otro libro, nos daremos cuenta qué tan fácil es malinterpretar a un escritor, qué tan fácil es. Pero también qué tan fácil debió de haber sido corregir esa mala interpretación solamente regresándonos a entender el contexto y teniendo algunas claves de interpretación, que en el caso de Gálatas sí se requirieron algunas claves de interpretación que tiene que ver con el contexto histórico y contexto religioso de su momento de Judea del primer siglo en el tiempo de Shaul de Tarso. Leemos Gálatas 4:21 y dice así. Ya está un poco molesto Shaul y comienza ya a declarar cada vez más firme el meollo del asunto y dice, decidme, a ver, respóndanme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no sabéis, no habéis oído la ley? Bien, este verso ha sido siempre usado para todos aquellos que quieren regresar a la ley de Moisés, a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas, a guardar las leyes del Kashrut, y entonces el cristianismo, los pastores, los grandes teólogos, han usado esta sola frase, ya ni siquiera el completo del versículo, sino la primera frase que es, a ver, decidme, los que queréis estar bajo la ley, porque ahí, en un tono de molesto enojado, Shaul de Tarso está dando a entender que alguien se quiere someter a la ley. Por lo tanto, según lo entendemos en la interpretación cristiana, eso sería incorrecto. A ver, ¿quién se quiere regresar a la ley de Moisés? Algo así se podría interpretar, que así fue dicho por siglos en los púlpitos cristianos. El gran problema es que no continúa leyendo la siguiente parte que dice, no habéis oído la ley, como que ahora nos está hablando de dos tipos de leyes que nosotros ya previamente hemos estado estudiando y que la segunda expresión en forma de pregunta, ¿no habéis oído la ley? Como que ahí nos daría la manera correcta de cómo interpretar el por qué Shaul está enojado, preguntándoles que quiénes quiere someterse de nuevo a la ley. Esta expresión de estar bajo la ley significa entonces someterse, enyugarse a la ley. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Sí, esto quiere decir que alguien se quiere enyugar bajo una ley. Eso está bien. Pero necesariamente viene la pregunta, ¿cuál ley? ¿Se refiere acaso a la ley de Moisés? Pues ciertamente todos los teólogos y pastores así lo interpretaron, la ley de Moisés, pero no es el asunto ni es el contexto. A lo cual, ya con el conocimiento previo de lo aprendido y aclarado en las clases pasadas, podemos tranquilamente responder la pregunta, ¿cuál ley entonces? ¿Sí? Resumiendo rápidamente para los que estén con nosotros por primera vez y los que estén todavía frescos con esto, hay dos leyes. En Judea del primer siglo, en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de los apóstoles, había dos leyes, ¿sí? La conocida como Torah Shebitav y Torah Shebealpeh. Esto es, Torah
Torá escrita y Torá oral, ¿sí? En el pueblo judío, los sabios, los escribas y fariseos enseñaban que existían dos clases de ley o dos tipos de ley, que ambas eran divinamente inspiradas por Dios y ambas tenían la misma categoría de ser, de que te tenías que someter a ellas. Esto era la Torah Shevitá, Torah Shebealpé, la Torah oral y la Torah escrita. La Torah escrita es lo que había escrito Moshe, lo que tenemos en el Humash, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de Moshe. Pero la Torah oral, según la tradición de los sabios, era una explicación de las leyes de los mandamientos de Moisés, o sea, la base era la Torah de Moisés, pero que ahora habían pasado en forma de interpretaciones para poder explicar y vivir el mandamiento. A esto se le conoció tiempo después como el Talmud. Así que al día de hoy, cuando hablamos de Talmud, estamos hablando de esas leyes que se interpretaron de lo que supuestamente la base era la ley de Moisés. Pero que para el judaísmo estas dos leyes son divinamente inspiradas a la par y por lo tanto todo judío se tiene que someter a las dos. Bien, el problema es que conforme lo hemos estado viendo en nuestras parashot, lo vimos ayer y antier con respecto a cómo Yeshua iba en contra de estas leyes de los hombres, que en la mayoría había sido un yugo pesado para con el pueblo de Israel, y que ahora Shaul de Tarso también entrando al tema deja ver que no es algo correcto el estarse sometiendo a las leyes de los hombres. Entonces, estas leyes son a las cuales está haciendo referencias a Shaul de Tarso, pero que como todo buen conocedor de los términos en su momento, él no se detiene a explicar como tal Torah Shebealpé, Torah oral, sino que en el contexto que ya estudiamos las clases pasadas, nos da todo el sentido de esta realidad. Entonces tenemos pues que los de Galacia, y no solo ellos, sino ya tiempos después, como lo vemos en Romanos, también ya estaban siendo influenciados por esta misma idea. En otros lugares se tenía este problema. Y por lo tanto, ahora Shaul nos exhorta a través de esta carta y exhortó en su momento a los de Galacia a no someterse a esta esclavitud de esta Torah oral o leyes rabínicas que eran impuestas como si fueran divinamente inspiradas. Y justo ahí está el problema en Galacia. Estas leyes de hombres las encontramos mayormente compiladas, como ya mencionamos, en el libro de Talmud y que se transmiten en todas las sinagogas. Entonces, el primer verso de hoy confronta a las dos leyes, la de los hombres y la del Eterno, recordando que la de los hombres supuestamente está basada bajo la ley de Moisés. Y para comprender mejor, vamos a leer este mismo verso, pero ahora en la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, porque como que lo dice más clarito. Entonces, volvemos a leer en Reina Valera 4:21 de Gálatas y después en el Código Real, versión textual hebraica del Nuevo Testamento. Dice, Reina Valera dice 4:21, decidme, a ver, contésteme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es una pregunta en forma de reclamo. Ahora, en el Código Real se dice, decidme, los que deseáis estar bajo la imposición de un sistema que torciendo la ley divina la ha convertido en legalismo. En eso, subráyelo. Bueno, quien tenga Código Real, subráyelo, porque en eso se resume la carta de Gálatas. Ese es el resumen de Gálatas. ¿Cuál es el resumen de Gálatas? Que hay alguien que quiere dar a los gentiles y someterlos como imposición a un sistema que ha torcido la ley correcta divina escrita de Moisés y la ha convertido en interpretaciones legalistas. Eso es Gálatas. ¿Sí? No, no es que Pablo está en contra de la ley de Moisés. Es que Pablo está en contra de este sistema de imposición de los rabinos, los sabios, los escribas, los fariseos de su época, y que ahora lo estaban implementando a los gentiles que estaban entrando a la fe del Dios uno y único por medio del Mesías de Israel a través de la prédica de Pablo. Ese es el meollo del asunto de Gálatas. No es que la ley de Moisés ya no. Entonces, este reclamo
es por dejarse, Gálatas, se dejaron enseñar por hombres supuestamente judíos que los obligan a someterse a este sistema de leyes alágicas y no vivir su nueva emuná en el Mesías de Israel como gentiles que son parte de Israel. Ahora, continuamos. 4:22. 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y ya comienza esta alegoría y de esta situación que está pasando con Gálatas, pero ahora usa la alegoría de Sara y Agar, las 2 esposas de Abraham, ¿no? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, Agar, y el otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, ya vimos la parashá, nació por consejo de Sara y fue como un te ayudo Dios para que se cumpla la promesa. Bueno, más el de la libre, la de Sara, por la promesa, fue totalmente una intervención divina dentro de una matriz que ya estaba totalmente seca y que no producía óvulos, y en eso vino el milagro, la promesa, y viene Isaac. 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, esto es de un sistema de leyes establecidos por el Eterno para ese momento histórico, para los hijos de Israel, que sería la base para lo que vendría en el futuro. Esto es la redención en Mashiach, en el madero. Así que la primera frase del 24, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la ley divinamente inspirada con la Torá de Moshe, pero que no era perfecta y que no podía tampoco hacer perfecto al pueblo de Israel, pero que todo el pueblo de Israel estaba sometido a ese pacto como esclavos a ese pacto. Después va a venir el siguiente pacto, que es con Yeshua HaMashiach, y entonces dice, el cual, este pacto en Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. 25, ahora va el otro. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a y ahora hace otra similitud con respecto a los que están bajo ese sistema. Esto corresponde a la Jerusalén actual. Cuando dice la Jerusalén actual, debemos comprender que está mencionando en sí todo el sistema religioso que en ese momento estaba rigiendo desde Jerusalén, porque recuerden que Jerusalén es el punto central de la fe judía. En Judea del primer siglo, todos los rabinos, todos los escribas, todos los fariseos, todos los kohanim, todos los perushim, todos los ofarim, enseñaban y partían a partir de Jerusalén, que era la sede. Así que por eso también hace la alegoría con Jerusalén. Esta es Jerusalén, la actual, que está sometida a estas leyes, pues está junto con los hijos, esta es esclavitud. Esto es porque actualmente los rabinos y maestros de la ley, llámense como los quieran llamar, han sometido a Jerusalén, al pueblo judío, a esta ley legalista y están bajo esclavitud. Recuerda que para poder entender esto hay que partir de la idea que esta ley supuestamente alajá, los Geneserot, los Takanot, los cercos de protección, el Talmud, vienen siendo interpretados por la Torá de Moisés. De ahí se toman estos escribas y fariseos para darle la legalidad al Talmud. Como dicen, es que estas enseñanzas rabínicas o interpretaciones rabínicas del Talmud son de la Torá escrita. A partir de eso, haciendo ese vínculo, causan que la gente acepte entonces esas interpretaciones. Ah, no, pues sí, si son interpretaciones de la Torá de Moisés, está bien, lo acepto. Aquí el problema es que la mayoría de las interpretaciones están muy mal interpretadas. Bueno, seguimos y dice, 26, verso 26, más la Jerusalén de arriba, la espiritual, esto es, el Israel de Elohim, que fue engendrado del espíritu, al igual que Isaac, que vino un milagro, al creer en Yeshua, ahora nosotros
como el Mashiach, somos engendrados en espíritu y pertenecemos a la Jerusalén de arriba, que es la espiritual, que vendría a simbolizar todo el lado de la promesa de Isaac, del lado de la promesa. No de la carne de Agar, de Ismael, sino de la promesa mediante Yeshua HaMashiach. Entonces ahí tenemos los dos lados, ¿sí? Todo es judaísmo, el problema es, todos son hijos de Abraham, el problema es que uno es hijo de Agar, la esclava, Ismael, según la carne, y el otro es hijo de Sara, la libre, la Isaac, el de la promesa, y que representa Jerusalén espiritual, la que ha de venir. Entonces dice, verso 27. Termino el 24, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, la libre. Y cuando dice Shaul de Tardos, de todos nosotros, se está refiriendo a todos los que creen en Yeshua HaMashiach, porque recuerda que fue Yeshua quien realmente nos da esta libertad. Verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, o sea, la que era la estéril, según Sara, que de la que tiene marido, o sea, de la que sí podía tener hijos, esto es Agar. Pero la que tiene marido, esa expresión te somete a los hombres. Carne, pues. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, que nació primero y ya le llevaba 13 años de ventaja en la tierra a Isaac, como el que nació primero según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu. Y ahí, en esa narrativa de la historia de Agar, de Sara, cuando nació Ismael y después cuando nació Isaac, eso que estamos leyendo de cómo en sí Ismael se burlaba de Isaac cuando era bebé, eso se prolongó durante toda su vida. De eso lo estamos viendo aludido de Shaul, que dice que Ismael le causaba mal a Isaac. Por lo tanto, aunque los dos eran hermanos, hijos de Abraham, un hermano, el mayor, en este caso el de la carne, perseguía al de la promesa. Y eso fue una figura de lo que ahora Shaul de Tarso está entendiendo que está viviendo en carne propia. ¿Qué está viviendo en carne propia Shaul de Tarso? Que sus propios hermanos judíos lo están acosando, lo están persiguiendo y le están causando bastantísimas molestias. Si hacemos un panorama del libro de Hechos, toda la persecución principal antes de que se levantara el Imperio Romano como tal en contra de él, lo que conocemos ya tiempo después, a partir del siglo I, casi siglo II, del cristianismo como tal, que es Roma, que se levantó a partir de esa temporada ya como al cristianismo como tal. Antes de eso, todo lo que narra el libro de Hechos era judíos creyentes en Yeshua que eran perseguidos, asesinados, golpeados y llevados al calabozo, a la cárcel por su fe. ¿En quién? En Yeshua. ¿Y quién los perseguía? A nadie se le ocurra pensar que eran los romanos o los emperadores romanos quienes perseguían a los judíos creyentes en Yeshua. Al principio no fue así. Al principio lo único que era judíos contra judíos. Judíos creyentes que eran perseguidos por los judíos que no creían que Yeshua era el Mesías. Como no podían llevar a la muerte a nadie los judíos ortodoxos, los aquivanos de ese momento histórico, se valían entonces de la incitación de los procuradores romanos, de los legisladores romanos, para poder apresar a los creyentes en Yeshua y llevarlos a la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿quién causaba estas penalidades, estas dificultades y persecuciones a Shaul de Tarso? Sus propios hermanos, al igual que la historia de Ismael e Isaac. Y eso es hasta el día de hoy. Hasta nuestros días es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Judíos, hijos de Abraham, que persiguen, denostan, maldicen,
y declaran expresiones peyorativas en contra de los judíos netzaritas y todos los gentiles netzaritas, los que creen en Yeshua. Así siempre ha sido hasta nuestros días. Entonces, ahí está la verdad descrita en la historia de Agar y Sara. Leemos entonces, estamos en el mitad del 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y cuando dice también ahora, él lo dice por su momento histórico y nosotros lo leemos y lo decimos por nuestro momento histórico. 30. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso está profundísimo, porque más claro ni el agua, aunque los dos son hijos de Abraham, no todos son o serán salvos. Aunque los dos son hijos de Abraham, no todos son pueblo de Israel. Aunque los dos son hijos de Abraham, no todos los judíos alcanzarán la redención. Solo en Isaac se alcanza la redención. Y lo que simboliza Isaac, la creencia en el Dios uno y único y en el Mesías de Israel, Yeshua. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿De quién somos hijos? ¿Cómo fuimos engendrados? ¿De esclavitud o de libertad? De libertad. Vamos pues al capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Dice, estad pues firmes en la libertad. Ya te explicó por qué eres libre, estad pues firmes en esta libertad, con que Mashiach, Cristo, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien, un pastor cristiano leería este verso y dirían, ya ves, la ley de Moisés ya no, porque quien se quiera enyugar en la ley de Moisés, aquí dice Pablo que está en contra y que entonces es un necio porque se quiere volver a meter al yugo de la esclavitud. Bien, absolutamente mal interpretado. No se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley rabínica, la Torah oral, las leyes o alajot que vienen en el Talmud, las leyes cargas pesadas que fueron interpretaciones legalistas de la Torah escrita. Así que, 5.2. He aquí, yo, Pablo, Shaul, os digo, y aquí viene algo muy interesante, porque nos va a describir ya, sin tapujos, un punto de los cuales se trataba esta alajá que les estaban imponiendo a los creyentes gentiles en ese momento histórico. Por eso mete este tema como ejemplo, que dice 5.2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y este es otro tema de mala interpretación que por siglos ha reinado en el cristianismo. Entonces, ¿qué es deduciendo de este verso? ¿Qué es una de las cosas que venían esos, ya leímos al principio en los primeros versos, que había hombres, falsos hermanos, introducidos escondidas a las comunidades para espiar nuestra libertad? Ya lo leímos. Hay hombres que vienen. Está Pablo en la comunidad, les edifica, les exhorta, está con ellos, les enseña, pero se tiene que ir a otra comunidad, se va. Detrás de él, ¿quién venía? Cuando él ya dejaba el espacio, venían estos falsos hermanos que eran judíos que venían de Jerusalén, que probablemente, lo entendemos en el contexto, sí eran creyentes en Yeshua, pero eran de la línea farisea, que quiere decir que no habían dejado totalmente las alajá, los mandamientos de los ancianos, de los padres que habían aprendido como fariseos, y que ahora tenían que someter a los gentiles para corregirlos en la mala doctrina que Pablo había enseñado a ellos, porque estaban demasiado libres, estaban demasiado simples. Así que para que se vean más judíos, vamos a ponerles más mandamientos como a nosotros. Y esto es el tema también de Hechos capítulo 15. Ya hemos estudiado Hechos capítulo 15, ¿se acuerdan? Cuando
los gentiles comienzan a entrar por muchos a las sinagogas, los judíos comienzan a sorprenderse y a decir, bueno, está bien, espérenme tantito. Si los gentiles quieren entrar a la sinagoga, aprender de la Torá, escuchar los profetas, aprender de los salmos y todo esto, entonces que se circunciden, que guarden toda la ley, y aquí viene la clave de la razón de por qué los ordenaban circuncidarse. Dice Hechos 15, que los creyentes de línea judía farisea que habían creído en Yeshua les decían a los gentiles que venían a la fe por la prédica de Pablo, les decían, si quieren ser salvos, que se circunciden y que guarden toda la ley como nosotros. Sabemos lo que se dictaminó en Hechos capítulo 15. Se lleva esto al concilio en Jerusalén, el primer concilio en Jerusalén, aproximadamente el año 50, y todos los apóstoles reunidos deliberan. El que estaba dirigiendo a los Shaliachim, a los apóstoles, era Jacob el Sadik, Santiago. Y él dice, no impongamos mayor carga a los gentiles más que estas 4 cosas, que es no inmoralidad sexual, no idolatría, no ahogado y no sangre. Porque Pedro había dicho previamente que para qué imponemos un yugo sobre los gentiles, él está hablando como judío porque Pedro era judío, él como judío habla y dice, ¿por qué imponemos un yugo sobre los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? No, ya lo explicamos, no estaba refiriéndose a la ley de Moisés, se estaba refiriendo a esto, a la interpretación y yugo de los rabinos como mandamientos con todo el pueblo judío. Así que ya se había deliberado en Jerusalén que los gentiles no necesitaban la circuncisión para ser salvos, porque la circuncisión es un mandamiento específico para los hijos de Abraham biológicos, no para los gentiles. Así que los judíos de su época, creyentes en Yeshua, pero de línea farisea, para meterles miedo y lograr que se circuncidaran los gentiles, les metían el tema de la salvación. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Ah, no, pues así, pues venga, traigan el cuchillo, el pedernal, lo que sea, yo quiero ser salvo. Viene Shaul de Tarso, arma una escaramuza junto con Bernabé, que cómo es posible que están obligando a los gentiles a circuncidarse, y entonces se decreta lo que ya dijimos, que los gentiles no requieren la circuncisión. Ojo, que no se está aboliendo la circuncisión. Se está prohibiendo la circuncisión para los gentiles, porque la circuncisión es un pacto perpetuo para los hijos de Abraham. Eso tiene que quedar clarísimo. Si alguien es ADN de Abraham, Isaac, Jacob, proviene de una de las 12 tribus, sí o sí se tiene que circuncidar, porque es un pacto perpetuo. No así los gentiles, ellos no están obligados, no tienen ese pacto. ¿Sí entendemos? Hasta aquí vamos bien con respecto a esto, y entonces nos está diciendo Shaul que a los de Galacia ya les habían venido con esto mismo. A ver, Galatas, ¿quieren ser salvos? Circuncídense. Y pues bueno, con temor y miedo, pues vamos a circuncidarse. Escucha a Pablo que está pasando todo esto y tiene que escribir Gálatas y a decirles, a ver, Gálatas, se quieren circuncidar, de nada te va a aprovechar la fe en Mashiach entonces. De nada te va a aprovechar. Y es entonces donde caemos en cuenta que cualquier sistema religioso o línea religiosa que someta a los gentiles a circuncisión, so pena de perder la salvación o no ser parte de la comunidad, está totalmente fuera del dictamen de los apóstoles, de lo que enseñó Shaul de Tarso, y está a favor de los falsos hermanos, como lo dice al principio Shaul de Tarso. Y un ejemplo lo tenemos bien claro. Yo creo que la mayoría, cuando digo gozo y paz, que en ese lugar ni gozo ni paz,
sabe a qué me refiero, ¿sí? Ahí obligan a circuncidar a los varones y está prohibido hacer eso. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice el libro de Hechos, ahora lo dice Pablo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, porque desde el momento que acceden a someterse a esos legalismos, ya metieron los pies, como decimos coloquialmente. Entonces, vemos aquí en el verso 5.2, capítulo 5.2 de Gálatas, una de las cosas que les estaban imponiendo como mandamientos legalistas, que era circuncídense Gálatas. Recuerda que ya se había establecido que no era necesario para los gentiles, ya lo vimos. ¿Quieren repasarlo? Léanse Hechos capítulo 15, ahí está la sentencia que se dio a favor de los gentiles que no era necesario. Seguimos, Gálatas 5.3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, Gálatas, ustedes son gentiles, no les toca la circuncisión, pero si se circuncidan, ¿qué creen? Ya son judíos. Y si ya son judíos, ¿qué creen? Ahora sí te toca guardar toda la ley de Moisés. Los 613 mandamientos que se encuentran en la ley de Moisés. Ya no solo son los 4 que se te habían dicho como resolución en el concilio de Jerusalén en el año 50, solo guarda 4 cosas, gentil, de entrada. No idolatría, no inmoralidad sexual, no ahogado y no sangre. Y tú entra a la fe con Yeshua HaMashiach y eres salvo. Parte de Israel. Ah, no quieres, te quieres someter a estas leyes legalistas y te quieres circuncidar, perfecto, circuncídate, pero ¿qué crees? Que ahora estás obligado a guardar toda la ley de Moisés. Tan sencillo como eso. No saben el gravísimo problema que el señor Javier Palacios Elorio ha causado a miles de personas cuando se circuncidan y después se desilusionan porque ven la realidad de este señor, que es un infiltrado legalista, que lejos de haber gozo y paz no hay nada de eso, y cuando se dan cuenta de la realidad y de sus falsas profecías que ya tiene desde el 2012 profetizando el fin del mundo, 2012, 2016, 2018, 2022, 2023 y no hay fin del mundo, apenas había vuelto a profetizar que en octubre que acaba de pasar era el fin del mundo y ya estamos en noviembre. Y ya cuando se llegan a dar cuenta de estos errores, quedan tan desilusionados que se vuelven peor que gentiles. Pero ¿qué creen? Que si ya se circuncidaron, están obligados a guardar la ley. Y si ahora quieren una descircuncisión, ya no lo puede haber. Y si se vuelven ya como gentiles y ya se olvidan quedan desilusionados del mesianismo y todo el judaísmo y todo esto, y ya no están entendiendo que ya se metieron en problemas, porque ya están circuncidados. Y ya no es si quieren, ya tienen que obedecer toda la ley de Moisés como cualquier otro judío. Y si habláramos de testimonios, ¿cuántos no conocí de gozo y paz que hicieron y pasaron esto? Que si hoy los visitas y los ves, están viviendo peor que gentiles. Así que cuídense, cuidémonos de esta situación. Y entonces Gálatas 5.3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que el que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, de Mashiach os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Esto significa que les estaban enseñando estos falsos hermanos que si querían ser salvos tenían que guardar estos mandamientos legalistas. Y entonces, al someterse a esos mandamientos legalistas para salvarse, entonces se estaban desligando de la fe en Yeshua. Tan sencillo como eso. De la gracia habéis caído. Este verso, el 3, lo usan todos los pastores cristianos para cuando ven a alguien que está buscando guardar la ley de Moisés. Mira,
De Cristo te desligas y ya caíste de la gracia, porque quieres estar bajo la ley. Ignorante, neófito. No se está refiriendo a la ley de Moisés, se está refiriendo a la ley rabínica, a la halajá, a la Torá oral, a las leyes de interpretaciones del Talmud y sus diferentes interpretaciones y libres. A eso se está refiriendo. Pero como no había nadie que nos explicara acerca del contexto histórico, pues nos íbamos como de lleno, de largo, y chocábamos. 5:5, así que ahora ya sabes esta expresión de la gracia habéis caído, ¿a qué se refiere Shaul de Tarso? 5:5, pues nosotros, los creyentes en Yeshua, se engloba a Shaul, pues gentiles y judíos, nosotros, por el Espíritu, o sea, los que somos según la promesa de Yitzhak, guardamos por fe la fe en Yeshua, como lo hizo Abraham, que creyó por fe, no por mandamiento, sino por fe, la esperanza de la justicia, la esperanza de tener salvación. 5:6. Porque en Mashiach Yeshua, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale, este es otro pasaje, porque en Mashiach Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ya ven, ya no hay que circuncidarse. Ya ven, ahí lo dice Pablo, ya no hay que circuncidarse. Neófito ignorante. No se está refiriendo a que ya la circuncisión sea abolida. Se está refiriendo a los gentiles que están siendo obligados a circuncidarse y a ellos no les toca. Porque como ya lo dije, la circuncisión, el Brit Milá, es un pacto perpetuo. Vaya y lea Génesis, vaya y lea cuando el Eterno le dice, este será mi pacto contigo y mí, dice el Eterno, entre yo y tú, dice el Eterno a Abraham. Circuncidaréis el prepucio de vuestra carne por vuestras generaciones. Pacto perpetuo entre yo y ustedes. ¿Qué es perpetuo? Ay, no, es que en ese momento era perpetuo y ahora con Cristo en el madero, en la gracia, ya no es perpetuo. Ay, Señor, entonces bórrale allá porque aquí ya te equivocaste. Mejor ponle hasta que llegue Mashiach o hasta cierto tiempo, pero no lo pongas perpetuo. Eso es blasfemia. Pero como ya dijimos, pastores, teólogos y maestros ignorantes y neófitos. La circuncisión es un pacto perpetuo para los judíos, descendientes ADN de Abraham, Isaac y Jacob. Sencillo. Pero entonces, ¿a qué se refiere Shaul con que la circuncisión y la incircuncisión no valen? Vamos a leer. ¿Por qué dijo esto? 5:6. Porque en Mashiach Yeshua ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que si unimos la idea anterior que está hablando en los versos anteriores, en el 5 y en el 4, está hablando de la justificación, te lo traduzco, de la salvación. El tema es la salvación, como ya explicamos, que les estaban obligando a circuncidarse para ser salvos, como lo dice Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces, a eso se refiere que la circuncisión en Mashiach Yeshua no vale para salvación. La circuncisión o la incircuncisión, que seas judío o gentil, no vale con respecto a la fe en Yeshua para salvación, porque la salvación es para judíos y gentiles. ¿Sí? A eso se está refiriendo con que no es, la circuncisión no es nada para en Mashiach Yeshua en cuanto a la salvación. ¿Sí? Dice después 5:7. Vosotros corríais bien, ya les había enseñado bien, iban bien, todo tranquilo, hasta que se dejaron engañar. Vosotros corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa expresión de a la verdad ya la estudiamos en los versos pasados cuando analizamos en qué consistía el evangelio de la verdad. Así que si alguien todavía ahí tiene algo de duda, eso, a regresarse a estudiar los primeros versos, ahí está lo que dijimos del evangelio de la verdad.
Así que los Gálatas ya dejaron el evangelio de la verdad y ahora se estaban sometiendo a las leyes legalistas que estos hombres impíos estaban buscando someter a los nuevos creyentes en Galacia. 5:8. Esta persuasión, o sea, quien les están enseñando así, no procede de aquel que os llama, que es Yeshua. Un poco de levadura leuda toda la masa. Permitieron que entraran esos hombres y ahora mira el relajo que ya hicieron. Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, no es cualquier cosa interpretar mal las escrituras. No es cualquier cosa enyugar a la gente con mandamientos que no le corresponden. No es cualquier cosa. Es tema delicado. Por eso, volvemos a repetir, bien dicen la Mishnah Netzarita, los evangelios, dicen los apóstoles, no hagáis muchos de vosotros, no se hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que tendréis mayor condenación. La expresión condenación puede ser positiva o negativa, porque habla de recompensa, ¿sí? Entonces, en el sentido estricto, les está dando una advertencia de enseñar no es cualquier cosa, porque eres responsable de lo que enseñas. Pero recuerda también que el reino de los cielos es de los esforzados y de los valientes. No hay ningún problema si en tefilá, en oración y con perfecta emuná, le pides al Eterno que te dé la sabiduría suficiente para guiar bien a su pueblo. Lo contrario es, no, entonces mejor me quedo sentadito y yo nada más oyente. Son niveles. ¿Y cuántas veces no escuchamos en las prédicas diciendo, a ver, ¿quién quiere reinar con Cristo? Amén, amén, yo quiero reinar con Cristo. Pues a ver, ¿cuántos quieren reinar con Cristo? ¿Qué significa eso? Que Mashiach no va a poner como gobernantes a neófitos, que Mashiach no va a poner como gobernantes a quienes ni siquiera conocen la ley. Mashiach no va a poner como gobernantes a los que no se esforzaron y los que no hicieron más de lo que sabían que podían hacer. La mediocridad, la tibieza, no va a entrar a esos niveles. Y en lo particular, a mí sí me gustaría que Mashiach me tomara en cuenta. Hago mi esfuerzo, lo cual deseo que ustedes también lo hagan, que ustedes también entiendan que pueden ser parte de eso, pero eso no depende de mí ni de Mashiach, depende de ti. Así que, quien nos perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿ya vieron? Shaul de Tarso sigue predicando que hay que circuncidarse. Entonces, cuando alguien te venga con el verso anterior, que en Mashiach Yeshua ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, léele el siguiente versículo, el verso 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces, ya que lo explicamos, todo queda perfecto, todo eslabona perfecto. Si solo leemos con versos aislados, si solo leemos los versos aislados, Pablo se está contradiciendo. Y desde el momento que se está contradiciendo, deja de ser fiable y mejor borramos Gálatas, lo quitamos de la Biblia porque está bien contradecido. No, sino al contrario, ya entendemos el por qué dice las cosas. Más bien, son los neófitos ignorantes que no interpretan bien a Pablo. Y entonces, Pablo aún sigue predicando la circuncisión. Por lo cual Shaul nunca enseñó que la circuncisión ya no se debía practicar. Esto sería una mala, pero muy mala interpretación de parte de los gentiles en el cristianismo. Continúa diciendo y dice, si yo enseño esto, ¿por qué padezco persecución? A ver, si yo sigo enseñando que hay que circuncidar a los hijos,
¿Por qué los judíos de mi época me siguen persiguiendo? Dice Shaul de Tarso. ¿Por qué? Recuerda que los principales opositores y perseguidores de Shaul eran de su propio pueblo Yehudí, quien realmente fueron los que levantando calumnias contra Shaul lo llevarían a un punto donde los romanos lo apresarían y luego lo matarían. Pero quien provocó esto fueron sus propios hermanos Yehudí, y quienes eran los primeros que perseguían a los apóstoles. Seguimos leyendo en el verso 11 y dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. A ver, vamos a entender. Si yo aún predico la circuncisión, ¿por qué entonces me siguen persiguiendo mis hermanos judíos? Si fuera así y yo ya no quisiera que me persiguieran, entonces dejo de predicar a Yeshua muerto y resucitado. Pero sabemos que era como un sarcasmo, porque Shaul siguió enseñando a Yeshua muerto y resucitado. Ahora 5:12. Acuérdense lo que dijimos de esta palabra que en la versión de Reina Valera tenemos al principio del 5:12. Ya lo enseñamos el sábado pasado, acerca de la etimología de la palabra ojalá. Así que pongan cualquier otra palabra que tenga que ver con la idea, pero no digan ojalá. Quien quiera saber qué fue lo que pasó, a estudiar la parashá, Hayá y Sara, ¿sale? Bien, tal vez que se mutilasen los que os perturban. Esta expresión de Shaul nos indica lo delicado del asunto, tan serio que hay graves consecuencias para los que someten al yugo de las malas interpretaciones de la ley divina y que de forma legalista así enseñan a los nuevos integrantes del pueblo de Israel, esto es a los gentiles, haciendo una total división entre judíos y gentiles. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es, que como la justificación, la salvación por medio de la gracia no debe tomarse como base para vivir una vida religiosa mediocre, sin compromisos con el Eterno. Pues como no me tocan tantos mandamientos, pues ahí me la llevo. Justamente como el día de hoy todo cristiano de cualquier denominación que sea, tiene este pensamiento, que como está bajo la gracia, entonces ya no tiene que guardar mandamientos y entonces ya puede hacer lo que quiera. Al fin y al cabo, pido perdón, confieso mi pecado y ya la hice. Es justamente lo que está diciendo Shaul de Tarso. No porque los gentiles tenemos en Mashiach esta libertad de no estar sujetos a tantos reglamentos y tantas leyes, no tomes esto como un permiso, como una ocasión de andar como libre, sin compromiso, sin responsabilidades. 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y aquí se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, Gálatas, si os mordéis, o sea, si se andan criticando entre ustedes, si andan hablando mal el uno del otro, y os coméis unos a otros, a ver si lo estás entendiendo, ¿sí? Pero Gálatas, volvemos a leer el 15. Pero si os mordéis, ¿qué significa si os mordéis? Piensa. Y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. A ver, Gálatas. En el judaísmo se tienen que guardar 613 mandamientos. Si te circuncidas, tienes que guardar 613 mandamientos. Si no te circuncidas, igual eres salvo. Y solo guardas 4 mandamientos principales. Pero el que solo guardes estos 4 mandamientos principales no te quita que debas de vivir tan libre. Porque recuerda que toda la ley se resume en amar a tu prójimo. Así que,
Aunque digas que yo soy gentil y no me tocan tantos mandamientos, si andas de chismoso, si andas hablando mal de tu prójimo, si andas en contiendas, si andas en pleitos, si andas en envidia, si no te llevas bien ni en la comunidad con todos, entonces estás mal, Gálatas. Ese es un punto que yo siempre he tratado de resaltar y recalcar. Cuando nos reuníamos físicamente y ahora también. Mi deseo ferviente es que todos los que conforman la familia Shevilin Atikim, todos se lleven bien. Pero si ya hay problemas de envidias, de contiendas, de enojos, de chismes, porque la mayoría todavía no se conoce personalmente, la mayoría, una pequeña minoría sí nos conocemos entre nosotros, sabemos cómo. Pero si tan solo por la transmisión, nada más porque veo al hermano fulano de tal, o, ay, ya la hermana, ya es la misma, va a volver a preguntar, ay, con sus preguntas, etcétera, 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 ya tenemos problemas. Ya no estamos cumpliendo con el mandamiento que resume toda la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Saben que cuando yo digo preguntas, todos son bienvenidos a las preguntas. Si no quieres tú preguntar, pues deja que alguien más pregunte. Pero estoy segurísimo que ha habido muchos malos comentarios con respecto a personas que siempre preguntan. Así que cuídense de eso. Maduren en el Eterno, maduren. Sean sencillos y humildes y pacientes. Imagínate que yo, que me pregunta de nuevo la siguiente clase, la misma de ayer, de antier y antes de la semana pasada. Ay, que yo digo, ay, hermano, otra vez usted. Y que me preguntara siempre lo mismo. Creo yo, creo. He buscado tener la paciencia y para eso estoy, yo lo sé. Enseñar, explicar y quitar la tiniebla, traer luz. Para eso estamos los maestros. Entonces, deseamos que nuestros discípulos igual aprendamos a amarnos los unos a los otros. Tenemos a las puertas una futura reunión y que como estamos grabando, pues al final de la grabación vamos a resumir esa reunión, pero que entendamos que una de las razones de esas reuniones es justamente para esto, para practicar el amor al prójimo, porque de lejitos y en transmisión, sí, shalom, shalom, shalom a todos, sí, laila tov, pero ya en persona ya es otra cosa. Ya en persona realmente practicamos el amor al prójimo de muchas maneras. Así que esta es la exhortación de Shaul para los Gálatas. Cuídense, Gálatas. No quieran irse, como bien dijo nuestro maestro, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Están tratando de cumplir la más mínimo mandamiento de los rabinos y se pasan por alto de la esencia de la Torah, que es amar al prójimo. Ese es el espíritu de los fariseos y escribas. Ese es el espíritu en sí. ¿Cuál? Que son tan minuciosos en cumplir la salahot de los rabinos, de los sabios, de los poshkim, de los jajamín. Están ahí cuidando, no vayas a hacer eso, no toques allá, no, ya lo hiciste mal, vuélvelo a repetir, hazlo bien. Están así, sí, que se pasan por alto, se tragan el camello. ¿Cuál es el tragarse el camello? El amor al prójimo, la paciencia. Por eso, y eso no es nada nuevo, ni siquiera de los tiempos de Mashiach. Eso ya era del tiempo de los profetas. Por eso Yeshayahu profetizó. Híjole, se me acaba de ir la cita. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. También está escrito, vayan
y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Si tú ya sabes qué significa eso, ya entiendes que vayan y aprendan misericordia quiero y no sacrificio, significa ama a tu prójimo. Antes de estar de legalista, fariseo, cuidando lo más minucioso de la halajá, cuida de no lastimar en hecho o en palabra a tu prójimo. Eso es más importante que el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es lo que estaban haciendo desde los tiempos de Isaías y en los tiempos de Mashiach, en los tiempos de Pablo y hasta nuestros días? Que tan legalistas quieren ser, tan escrupulosos de no mezclar en una misma mesa, poner en una misma mesa un traste con carne y un traste con lácteo, que se pasan por alto la esencia de la Torá, que es amar a su prójimo, y desde el micrófono, regañando, insultando y lastimando a las personas. Ahí está. Yo no invento nada, ahí está. Seguimos, 5:16. Ay Dios, no, ahí terminamos. Así que, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta es nuestra lucha. Que deseamos que todos se lleven bien con todos, que todos aprendan a amar a todos y no solo a los que nos aman y a sus familiares que te aman. Que entendamos de qué se trata ser Ben Elohim, hijo de Dios. Que entendamos que nuestras vidas deben cambiar en todo sentido para mejor persona, más tolerables, sencillos, humildes y con acciones concretas ayudando a nuestro prójimo que lo necesite, sea un amigo, un conocido, un familiar o hasta un adversario, algún enemigo, alguna persona en el trabajo que nos busca nuestra vida. Aún ahí, bien está escrito, si tu enemigo te pide agua, dale. Así que para que seáis perfectos hijos de Elohim. En la siguiente semana terminaremos con la carta a Gálatas y yo creo que ya podemos tener la idea del panorama de lo que pasaba en Galacia. Inclinemos nuestro rostro. Avinu Sheba Shamaim, Padre Celestial, te damos gracias por esta noche que nos has dado, con mucha enseñanza. Siglos de malas interpretaciones y de una estructura impuesta por legalismos de hombres, hoy han caído. No porque nosotros seamos mejores, sino porque tu inmensa misericordia tú nos has revelado la verdad que fue ocultada por siglos y siglos. Misericordia pedimos para todos aquellos pastores, maestros, teólogos, apóstoles, rabinos, morés, rosh, roés, shaliachs, que han malinterpretado a Shaul de Tarso. Y que ahora, Padre, en tu bondad y tu gran misericordia, que es inmensa, nos has permitido tirar esas estructuras del legalismo. Padre, que tu pueblo sea libre, no en un libertinaje, sino en una libertad de un yugo opresor establecido por líderes religiosos. Guárdanos en tu verdad, guíanos con tu Ruach HaKodesh y seremos libres. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que hayan de escuchar el audio, que hayan de escuchar de la voz y boca de mis hermanos, que han de explicar esto. Ahora con los argumentos requeridos. Gracias, Padre, porque tuya es la obra y tuya es
es nuestra gratitud. Para ti es nuestra gratitud, porque has sido muy bueno con nosotros. Ve si en nosotros todavía hay camino de perversidad. Ve si en nosotros todavía, cual Gálatas, hay envidias, contiendas entre nosotros. Y ayúdanos a cambiar para bien, a ser más sencillos y humildes, a ser como Mashiach. Y ayúdanos, Padre, a poder soportar, sobrellevar las cargas los unos de los otros. En el Sehut y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, Padre Celestial. Amén, amén. Amén. Bien, pues quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Fue un gusto estar con ustedes esta noche. Nos vemos la siguiente semana en nuestra siguiente clase y conclusión del libro de Gálatas. Shalom, shalom.